Cuando ya pasa a memoria de largo plazo, eso se convierte en una experiencia, la puedes revivir, se convierte en un sentimiento. Por eso no hay amor a primera vista. Un grupo de delincuentes que secuestran a la hija de una figura del inframundo. Los captores descubren que esta niña no es una niña normal y empiezan a desaparecer uno por uno. Quiet on Set expone el lado oscuro de las producciones infantiles y pues todo lo que ha sido Nickelodeon. Te hace sentir que estás siendo parte de la escena y después se aleja y te deja con siluetas y sombras para que lo veas desde otro punto de vista. Bienvenidos a Cine Más Podcast. ¿Listos para sumergirse en el mundo del séptimo arte? En nuestro podcast te mantendremos al tanto de lo más reciente de la cartelera cinematográfica Y en servicios de streaming. Desentrañaremos la mente de tus películas favoritas en nuestra sección Psicoanalizando la película. Reviviremos el cine de oro en la sección Cine Nostalgia. Así que prepárate para una dosis de entretenimiento cinematográfico que no querrás perder. ¿Listos? Cámara, acción. Bienvenidos cinéfilos y cinéfilas a un nuevo episodio de Cine Más Podcast. Bueno, Cine Más el podcast. Y pues el día de hoy estamos súper emocionados de tenerlos aquí. Este episodio la verdad es que es un episodio muy especial para mí, muy especial para mi corazón, porque es un episodio muy psicológico, un episodio donde vamos a estar hablando de diferentes películas, entre ellas la de Intensamente, que estoy segura de que muchos están muy emocionados de poder verla próximamente en el cine, que va a salir la segunda película. Y además estaremos hablando de nuestra sección de Cinema Nostalgia, de dos películas que pues también han tenido mucha aclamación en el mundo del cine, tanto por los visuales, por la actuación, pero también por el trasfondo psicológico que tienen, que son La Naranja Mecánica y Despertares. Pero bueno, sin más, pues el día de hoy queremos agradecerles por estar aquí y apoyarnos tanto, ¿verdad, Pap? Sí, hola otra vez. Aquí estamos muy contentos con este tercer episodio de Cine Más el podcast. Como bien decía Dani, hoy estamos de manteles largos nuevamente. Tenemos un gran invitado, un gran amigo, que es, además de ser un experto mercadólogo y economista, conferencista y demás, es un gran cinéfilo que conoce de la neurociencia. E incluso en un libro que recientemente escribió, habla de estos temas. Y hoy nos va a hacer el honor de platicar de Intensamente y Así de estas es. otras dos películas que ya mencionaste. Ahora sí que este episodio me da en mi mero mole. Bueno, estamos seguros que va a ser de su agrado. Ahorita vamos a empezar con la cartelera. Como ya lo he venido diciendo muchas veces, tal vez cuando ustedes vean este podcast, este episodio, ya se habrá estrenado la película, pero no importa, son películas que valen la pena buscar, y tanto en el cine como en sus plataformas favoritas. Así es. Entonces, bueno, empezamos en el cine con una película de terror que se llama Abigail y es un grupo de delincuentes que secuestran a la hija de una figura del inframundo. Y esto tiene la intención de obtener un rescate, obviamente millonario. Sin embargo, durante la noche en la mansión aislada, los captores descubren que esta niña no es una niña normal y empiezan a desaparecer uno por uno. Y entonces empiezan a enfrentar a un horror creciente. La otra película que está en cartelera o que está por estrenarse es Guerra Civil. La verdad, cuando yo vi la reseña, me imaginaba que estarían hablando de un país, no sé, del tercer mundo, por llamarlo así, de Centroamérica, Sudamérica o de África, ¿no? Pero ¿cuál es la sorpresa? Que hay una guerra civil donde, pues obviamente, como cualquier guerra, es devastadora, y 3 periodistas se embarcan en un viaje para llegar a la Casa Blanca y dar cuenta de esto. O sea, ya dije Casa Blanca, es decir, me refiero que se lleva y se acontece en Estados Unidos. Obviamente son de estas historias posapocalípticas que, pues bueno, el cine plantea y que hay gustos para todos. Uh-huh. Bueno, también tenemos otra película que es en el cine internacional que se llama El secuestro del Papa. Y esta película toma lugar en Bolonia en el año 1858, mientras que los soldados del Papa irrumpen en la casa de los Mortara para secuestrar al hijo de 7 años. Y pues la película sigue la lucha de la familia para recuperar al hijo ante la acción de la Iglesia Católica. Definitivamente una película pues poco convencional que tiene mucho suspenso, pero además está muy interesante en la rama del cine internacional, ¿no? Y lo que plantea. Sí, exacto. Otra película que está en cartelera es Doble de Acción, con el muy entrañable Jackie Chan, que en este caso interpreta como su nombre lo dice, a un doble que la verdad lucha mes a mes por llegar al final de la quincena, y no le ha ido muy bien. Está entrenando a un nuevo actor en eso del doblaje, en esto de las acciones de peligro. Ustedes no se imaginan, no se los quiero spoilear. Finalmente
hay una escena que alguien en las redes sociales lo capta y lo catapulta otra vez su carrera a lo que había sido antes. Muy recomendable. Les dejo en suspenso quién es al que está entrenando para hacer un doble de acción. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que tenemos en nuestras plataformas de streaming y pues por favor empieza con lo que tenemos en Netflix. Sí, pues Netflix ahora nos trae una historia de unos detectives muy especiales, muy singulares, porque estamos hablando de detectives difuntos, es decir, son dos jóvenes que están en el más allá, que ayudan a una medium a resolver casos, tanto del otro lado como de este lado. Así que no se la pueden perder. Y bueno, por otra parte llega Max, el esperado documental Quiet on Set, que habla de, pues expone el lado oscuro de las producciones infantiles durante la década de los 90 y los años 2000, y pues todo lo que ha sido Nickelodeon y programas que pues mi generación por decir ha crecido mucho con estos programas, pero pues ahora expone el lado oscuro de los mismos. Sí, finalmente no es que sea Nickelodeon, sino que algunos productores dentro de Nickelodeon claro. Pues abusaron de su poder y que ahora con el movimiento de Me Too y otros más se ha llegado a salir a la luz pues temas que no nos gustan a nadie, a ninguno, y sobre todo cuando se trata de abuso a menores, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poquito desenmascarar estos programas donde estaban estos monstruos. Así es. Reales. Y bueno, ahora sí yéndonos a pues el caldito de nuestro programa del día de hoy, tenemos el programa llamado Cerebro en Foco, que es psicoanalizando la neurociencia de las películas. Y pues bueno, empezaremos con nuestro segmento. Bueno, pues el día de hoy estamos acompañados por un invitado muy especial, quien estamos muy emocionados de tener hoy en nuestro programa, quien además tiene una semblanza pues increíble, la verdad muy admirable. Y pues el día de hoy nos acompaña el doctor Martín Díez, quien es economista, mercadólogo, músico, empresario, consultor, asesor, profesor, investigador, escritor, cinéfilo de corazón y sobre todo una gran persona y un gran amigo. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Martín. Pues el día de hoy tenemos un episodio muy especial que pues para mí es un tema que la verdad me encanta, que es neurociencia en el cine. Y pues el título de nuestro episodio, como ya lo verán, es Cerebro en Foco, analizando la neurociencia del cine. Y pues el día de hoy preparamos una película que estoy segura que todos estamos muy emocionados por ver en el cine, la cual es Intensamente. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de esta película. Sí. Pues bueno, Martín, ¿me puedes contar un poco de tu experiencia viendo esta película, pero más como un neurocientífico, más desde tu matiz de neurociencia? Sí, mira, es bien interesante. Ahora, después de muchos años, empecé a ver películas animadas, dibujos animados. Claro, en este caso Disney y Pixar ya es otra cosa, ¿no? Sí. Pero entonces, con mi nieto, vi Intensamente, ¿no? Y en este caso me sorprendió porque dije, aquí hay muchísimo contenido científico. Entonces me metí un poquito a investigar y me di cuenta que, bueno, es una persona, en este caso de la Universidad de Berkeley, un gran neurocientífico que obviamente los asesoró, ¿no? Sí. Y entonces plantean de una forma muy, muy amena el cómo funciona, en este caso, el cerebro humano ante un estímulo, ¿no? Normalmente, en el libro que escribí, planteo un algoritmo en donde el estímulo genera una sensación. Previamente tienes que poner atención. Sí. Y aquí era lo interesante, cómo se veía cuando ellos decían, está viendo X, está tal cosa, ¿no? O sea, estaba prestando atención. Presta atención, claro. Se genera una sensación. Esa sensación tiene un filtro emocional, que ahí es donde juegan los personajes. Sí. ¿No? Y en este caso, obviamente, el estímulo puede producir, según Ekman, que es el teórico, psicólogo, precisamente de la teoría de las emociones, basado en Darwin. Esto es muy interesante, porque retoma los planteamientos de Darwin a través de expresiones faciales y microexpresiones faciales. Y entonces, lo que sucede en ese cuarto de control, que me encanta además cómo lo manejaban, muy divertido. Que después le cambian el tablero inmenso cuando madura. Eso es algo muy cierto. Tú no tienes una madurez suficiente antes de las mujeres
el cerebro femenino está mucho mejor desarrollado que el Tome nuestro, nota. evolutivamente. Ajá. Y sí, definitivamente. Y entonces la mujer a los 22, máximo 25, tiene esa madurez. Sí. Precisamente es la analogía de te voy a poner un tablero más complejo, ¿no? En donde ya tu córtex va a intervenir más Claro. y demás. Pero la conclusión de la película a mí me encanta porque precisamente desde una perspectiva coloquial, muchas veces pensamos que la tristeza es una emoción que no debería de estar en nuestra vida y no. Gracias a la tristeza, ella regresa Claro. precisamente y puede obviamente consolidar una madurez adecuada porque el neurodesarrollo, en este caso, que va más o menos de los 4 a los 14 años, que es el periodo en el que ella se encuentra, Sí. es el que va a determinar precisamente lo que vas a hacer en la vida. Claro. La música que vas a recordar con más emoción, tú estás chiquita, pero nosotros los viejos, es la música que escuchamos a esa edad. Sí. A los 14, a los 13, ¿no? Esta preadolescencia en nuestra época, porque ahora mi nieto va a cumplir 10 años y es un preadolescente, pero con todas las características, ¿no? Sí. Están muy acelerados. Pero entonces en este caso lo manejan de una manera tan bien, ¿sí? El cuarto de control es precisamente el córtex prefrontal, ¿no? Que de hecho esa vista panorámica que tenían hacia lo que era la vida de la niña, es una analogía también muy linda. Y obviamente entonces esos recuerdos, lo único que dejan un poco, pero es que sería muy difícil, es que realmente no tenemos compartimentos. No. Sí, ¿no? justamente vi que hubo mucho material que también por el propósito de la película, para hacerlo más entretenido. El guión era necesario Sí. hablar en este caso del compartimento de la familia, el compartimento de la amistad, etcétera, pero no. Sí. En nuestro caso, la memoria, como dice Antonio Damasio, que es un gran divulgador en neurociencia, es un océano de neuroconexiones. Sí. Que además lo dice muy romántico, ¿no? Pero sí, es verdad. Entonces, en este caso, es un detalle. Esto es importante porque entonces le da consistencia en términos del guión. Sí. Y en términos de la explicación. Entonces, yo no lo justifico porque no soy quien para justificarlo, pero supongo que el doctor, se me fue ahorita el nombre, definitivamente consideró que era aceptable. Sí. Pero según la neurociencia moderna, no sería así. Claro. ¿No? Y es lo que, de hecho, me tomé también la tarea de investigar un poquito para poder tener esta conversación. Y justamente vi que hay muchas pues, decisiones que se tomaron por el arte, ¿no? Porque, por decir, a lo mejor las emociones no son las que lideran al final nuestro pensamiento, ¿no? Pero sí pintan la manera en la que reconstruimos nuestro pasado, ¿no? La manera en la que volvemos a pensar de las experiencias. Y en cierta forma sí son un filtro previo a nuestras decisiones, siempre. Sí. De hecho, por eso ahorita lo que es la neuroeconomía, yo estudié economía, la licenciatura en economía, y lo que es actualmente la neuroeconomía rompe precisamente con el paradigma del hombre eminentemente racional, del homo economicus, porque ahora la neurociencia demuestra que incluso en la decisión supuestamente más racional va a jugar una emoción. Claro. Por ejemplo, imagínate las personas que manejan el mercado de valores. Sí, o sea, es puramente emocional en un momento dado, ¿no? Claro. De hecho, se han hecho estudios precisamente. Y Kahneman, que es yo le diría el padre, en paz descanse, acaba de morir ahorita en abril, fíjate. El doctor Kahneman, un psicólogo que gana el premio Nobel de Economía en el 2000. Sí. Y él plantea precisamente eso, ¿no? Claro. Una situación en la cual
todos los estudios de carácter económico que podrían ser supuestamente racionales tienen el filtro emocional. Sí. Claro que aquí le dan mucha importancia, pero bueno, es precisamente la parte de arte que decías, ¿no? Y se me hace, la verdad, muy interesante porque al final del día siento que es una película que todo el mundo la puede digerir. O sea, desde una persona como nosotros que nos gusta la psicología o la neurociencia, que podemos apreciar el arte de la película que hay detrás, hasta un niño que puede normalizar que la tristeza está bien, ¿no? Que puede decir, es que todas las emociones que vivo en mi día a día son parte de la experiencia humana, ¿no? Y son parte de, pues, evolucionar y crecer y aprender. Que de hecho, en uno de los videos que vi, un neurocientífico también dijo que él propuso que al final cuando Riley llegaba a abrazar a sus papás, hiciera un sonido de un suspiro. Y entonces dice que eso fue pensado con un trasfondo neurocientífico que es como lo que hacemos todos cuando nos relajamos y soltamos y es parte de, ¿no? O sea, el tomar esa tristeza y dejarla. Y es lo contrario cuando algún estímulo te provoca, en este caso, la emoción de miedo. Claro. ¿Sí? Es lo contrario. Sí. ¿No? Entonces, no, desde luego, es un proceso de oxigenación. Por eso en yoga, que los neurocientíficos ahora lo recomiendan mucho, y yo ya tengo algún tiempo, ya tengo más de un año haciendo, es muy importante la respiración. Sí. Para precisamente modular y obviamente modulas neurotransmisores, modulas hormonas, modulas muchísimas cuestiones. No, sí, excelente. Yo no he encontrado nunca esa entrevista. Voy a poner el link del video para que lo puedan ver todos los que les interesa ver un poquito más del trasfondo de la película. Pero sí, hablaban de cosas muy interesantes que nosotros a lo mejor no percibimos en la película, pero desde la textura de la piel de los personajes, querían emular células. Sí. Eso sí lo percibí yo. Sí. Entonces, para quienes no sepan y necesiten una refrescadita, en esta película habían 5 emociones, las cuales eran alegría, tristeza, ira, temor y desagrado. Y bueno, ahora que se viene la segunda película, se van a desbloquear muchísimas más emociones. Y en la primera película lo que aprendemos es algo muy interesante, que es desde cómo funciona cada emoción por sí misma y cómo esto influye en la manera en la que Riley actúa en su día a día, pero la interacción también de las emociones, ¿no? De cómo puede coexistir una con otra. Lo que pasa es que lo que yo te puedo decir en el libro, yo lo planteo como... El libro se llama 10 mitos del neuromarketing, está orientado hacia darle un poquito de contexto a la gente que no sabe nada de neurociencia, de que por desgracia eso fue una pseudociencia. Sí. Ahorita ya estamos hablando más de neurociencia al consumidor y demás. Y las agencias de investigación de mercados, porque es a lo que yo me dedico, bueno, ahora mi hija es la que está al frente de la agencia, empezamos precisamente a tratar de frenar esta divulgación de los mitos, ¿no? Que en neurociencia incluso hay muchos mitos, ¿no? Sí, muchísimos. Las personas en este caso que creen que usamos el 10% de nuestro cerebro, pues están en un error, usamos el 100%. La diferencia es qué tanta neuroplasticidad podemos generar. Y esa neuroplasticidad se da precisamente de los 4 a los 14 años, se genera. Y para que se dé tienes que hacer música, preferentemente tú, hacer música, tocar un instrumento o varios, leer y curiosamente leer en papel. Sí. La pantalla no es tan buena para eso. Ejercicio fundamental. Muy importante. Si es posible, trabajo en equipo, algún ejercicio, fútbol, cosas por el estilo, e idiomas. Si nosotros le damos eso a nuestros niños, obviamente vamos a tener cerebros, vamos a decirlo así, en el futuro, mucho más completos, con mucho más posibilidades de hacer nuevas neuroconexiones o utilizar neuroconexiones que están para nuevas funciones, ¿no? Por eso la neuroplasticidad es estructural y funcional, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante. Y con respecto a lo que decías, que yo veo increíble, es divulgación de neurociencia. Sí. Sí, entonces la gente que la vea, y se la recomendamos,
va a aprender un poquito de cómo funciona Sí. el ser humano en cuanto a lo emocional, ¿no? Definitivamente, y yo considero que esta segunda película nos va a traer muchísimo más entendimiento, ¿no? Sobre todo en un periodo crucial que ahora es en la adolescencia, ¿no? Exacto. Que es cómo pues un adolescente gestiona sus emociones, su identidad, ¿no? También cómo encuentra, o sea, el sentido de identidad en un mar de posibilidades, que justo ahorita detrás de cámaras hablábamos un poquito de eso, desde elegir una carrera, ¿no? Que cómo cuesta elegir una carrera porque pues en realidad no sabes cómo el mundo, no te conoces. No te conoces y obviamente te falta experiencia del mundo, ¿no? Claro. Y yo creo que esta va a continuar precisamente con sentimientos. Sí. Que es en ese algoritmo que te platico, que pongo en el libro para que se entienda. Después de ese filtro emocional, hay un filtro perceptual. Cada quien tiene una percepción. Uh-huh. Obviamente la percepción de los niños no es tan compleja. La nuestra pues ya tiene conocimientos, experiencias, viajes, en la medida en la que maduras. Pero cuando ya se convierte, cuando ya pasa a memoria de largo plazo, implícita y explícita, eso se convierte en una experiencia. Y cuando esa experiencia la puedes revivir, se convierte en un sentimiento. Por eso no hay amor a primera vista. Hay atracción, atracción física, sexual, lo que quieras, pero el amor se construye. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Completamente de acuerdo. Sí, yo también soy bueno, no solo de la opinión, sino que pues por hechos, ¿no? Exacto, por ciencia. Por ciencia, claramente. No, pero sí, la verdad es que yo creo que esta película es un parche al corazón para muchas personas, para poder entenderse, para poder entender sus emociones un poquito más. No, creo que es muy bonito que ahora estemos teniendo pues un foro muy psicológico, ¿no? En el mundo del cine, en donde pues las personas ahora pueden entender un poco más de quiénes son y cómo funcionan, ¿no? Y con bases. Claro. Porque las películas de antes de los 80 a veces se basaban incluso en mitos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pues hablando justamente de las películas de los 80, aquí terminamos con nuestra sección de psicoanalizando la película Intensamente, pero tenemos planeadas otras 2 películas muy interesantes que también tienen matices psicológicos y que pues estaremos hablando en la siguiente sección. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias, preciosa. Me dio mucho gusto. Queridos amigos, como ya vieron, estamos de manteles largos. Hoy Maridani hizo la presentación muy así sucinta, muy rápida, pero faltó decir que es un gran amigo, es un amigo mío, fue maestro mío en la escuela, en la universidad, y ahora tenemos el honor de que nos comparta su experiencia en este campo del psicoanálisis, de la neurociencia, del cine, que es lo que más te encanta. Y ahora en la sección de Cine Nostalgia vamos a traer a cuadro, a recuerdo, 2 películas, la de La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick, de 1971, y si te parece bien, podemos también hablar, y nos da el tiempo, la de Despertares, de 1990, con director Penny Marshall. ¿Sí te parece bien? No, desde luego. Bueno, Martín, pues si quieres empezamos con la de Naranja Mecánica, que como ya mencioné, dirigida por Stanley Kubrick, basada en la novela de Anthony Burgess, donde en su época, en los 70s, hizo como controversia por los temas que se trataban. Desde el punto de la neurociencia, ¿qué es lo que te deja a ti esta película? Bueno, mira, es muy importante ubicarla precisamente en el contexto de la evolución de las escuelas de la psicología. Curiosamente, esta película se estrena, vamos a decir, al final de la gran influencia de la escuela conductista. ¿Sí? Entonces, en este caso, a partir de los 70, sobre todo, por ejemplo, en la Universidad de Emory, en Estados Unidos, empieza a desarrollar lo que actualmente se habla como neuropsicología o psicología cognitiva, que es psicología y neurociencia. Todavía prevalecía, y entonces obviamente el escritor, el planteamiento principal es hacia lo que sería una sociedad ¿manipulada? No, más bien una sociedad que empieza a hacer crack, ¿no? Estamos hablando de que está terminando el movimiento hippie, ¿no? Y es que finalmente tenemos que entender al humano en los diferentes contextos. Por ejemplo, nosotros en neurociencia aplicada al marketing, pues nosotros introducimos antropología, psicología, en fin,
y no solamente las mediciones biométricas o de imagen, que es lo que se hace con las neurotecnologías. Entonces, en este caso todavía prevalece, él escribe, obviamente, 4 o 6 años antes que Kubrick, descubre la novela Kubrick, que además para mí es uno de los grandes cineastas, definitivamente, en muchos sentidos. Mi consentida es 2001, Odisea en el espacio. Sí, definitivamente. Además, la vi de estreno cuando yo tenía 9 años. ¿Cómo crees? Me llevó mi hermano mayor, porque si no, probablemente no me hubieran dejado entrar. Sí. Súper adelantada a su tiempo también, ¿verdad? Súper adelantada, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este caso, obviamente, la esencia es, ante una sociedad o sea, desordenada, sin un rumbo, que era lo que empezaba a darse, y que no hemos terminado de encontrar el rumbo. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Sí, claro. ¿Qué solución puede haber desde la ciencia? El conductismo. Y es cuando meten a este personaje, ¿verdad? Que es el líder de los dugos, sí. a esos supuestos experimentos en donde le mantienen los ojos abiertos y le presentan películas de violencia y demás. Porque la idea es, no sé si recuerdes que la película empieza en un supuesto café para esas bandas que lo que buscaban era violencia. Sí. Y de hecho se presenta una pelea de violencia entre antes bandas, de llegar al escritor, que de hecho es bien interesante porque él tuvo una experiencia no tan brutal, pero sí de un asalto y demás en su casa. Okay. Y de ahí retoma para hacer la novela. Sí. Se ve la violación espantosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se suponía que el conductismo, la escuela del conductismo en psicología, podía remediarlo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando cuando lo arreglan, sí, o cuando lo curan, sí, y sale a la sociedad. Sí. Que te quitan el libre albedrío, ¿no? Exactamente. Y el problema en este caso es que entonces no se adapta. Entonces, por ejemplo, el libre albedrío es una discusión que está desde el siglo XVII, las discusiones de Descartes, de Spinoza, etcétera, etcétera, son muy importantes para precisamente ir entendiendo esta parte, ¿no? Sí. Entonces, no puedes, obviamente, aquí él incluso hace una crítica. Eso sí me gustó, porque aunque era la escuela predominante en su momento, él hace una crítica a que no es el camino, ¿no? Es correcto. Y es lo mismo que pasa. Y aquí es el problema de precisamente cuando no hay bases científicas y manejas un tema científico. Es el problema que sucede con Atrapado sin salida, sí, o Over the Cuckoo. Exactamente, Flying Over the Cuckoo. The Nest. The Nest, exactamente, del nido. Sí. Entonces, sí. Es exactamente cuando vuela sobre el nido del cucú, porque en Estados Unidos decir cucú es decir, estás mal. Sí. Ahí se aplica algo que todavía se seguía aplicando a principios de los 60, que es la lobotomía, que es cortarte un pedazo del cerebro. Así es como concluye la película. Ya les... Estamos spoileando, ¿no? Pero la tienen que ver, se las recomiendo las dos, ¿no? Y en Despertares es muy interesante porque es un caso real. Aquí lo que yo veo desde la perspectiva de la neurociencia es que podríamos pensar, en este caso, que era un momento en el cual no se conocían bien los fármacos. En la actualidad, que sí conocemos bien los fármacos y sus resultados, y que además hay experimentación previa, ¿sí? Se pueden arreglar. Es que bueno, es un término que se usa y yo finalmente ya estoy metido ahí. Se pueden solucionar, en este caso, psicopatías con fármacos, pero va a depender, obviamente, ¿no? Entonces aquí parecería que los fármacos fracasan. Yo creo que no. Yo creo que más bien estaban experimentando en ellos, no tenían todavía mucho conocimiento para entender cómo iba a funcionar
el fármaco, ¿no? Sí. Porque también es una película muy recomendable, sobre todo porque Robin Williams para mí es un actorazo. fue un actorazo y es una pena realmente toda la tragedia de su vida, ¿no? Sí, ¿verdad? En esta película él representa un psicólogo que hace pruebas correcto. experimentales, que nadie lo creía en él. Que él era académico Sí. y lo meten de repente a la clínica, ¿no? Sí, y es Robert De Niro el paciente. Robert De Niro es el paciente, que es otro actorazo. Actorazo también, sí. Y él está en coma y tiene epilepsias, ¿no? No es coma, es una enfermedad en donde entras en una parálisis materialmente. Es congénita y el problema en este caso es que va avanzando. Es un poco como el Parkinson, que todo el mundo conoce más. Sí. Es lo mismo, pero aquí en lugar de no controlar, te vas contrayendo. Exactamente. Ajá. Entonces son problemáticas de circuitos neuronales con córtex motor y demás. Entonces es profundo. Pero obviamente ahora hay muchísimos fármacos que están solucionando. La depresión. Sí. La depresión se soluciona con un fármaco, con una sal que se llama fluoxetina. Y bueno, durante mucho tiempo la depresión, que le llamaron melancolía en una época, mataba a la gente, ¿no? Sí, porque o la mataba o se mataban. Se automataban, se suicidaban. Entonces, yo creo que ahí esa sería la parte que podríamos decir, ahí vamos, poco a poco, pero se está avanzando en todo lo que es la neuroquímica. Exacto, que los psiquiatras manejan muy bien, ¿no? Exactamente, a través de los fármacos. Exacto. Exacto. Claro, sigue habiendo la parte psicológica que es muy importante. Tú no puedes, en este caso, simplemente mandar un fármaco, sino muchas veces tienes que complementar. Un maestro mío, el doctor Calixto, Eduardo Calixto, él insiste mucho, y él es un neurocientífico, pero ¿no? Estudió en Estados Unidos el postdoctorado, etcétera. Increíble en fármacos, pero él dice, siempre complementen con terapia. Sí, claro. Siempre se debe de complementar con terapia. Y ahí es donde la neurociencia y la psicología tienen que converger, ¿no? En la práctica, sobre todo, no solamente en la teoría, ¿no? Sí, conocer cuál es la razón, la causa, ¿no? del malestar. Pero las dos son peliculones, ¿no? Sí, exactamente. Sí, aquí este no es un chat médico, no es un podcast médico. Es un podcast de cine. Estamos aquí analizando finalmente las películas. Obviamente, como Martín es un experto en neurociencia, pues sí, se va un poquito más a profundidad. Pero obviamente, si ustedes conocen o saben de alguien que trae un padecimiento así, pues han intentado irse con el especialista, ¿no? Exacto. Eso es fundamental. No estamos recomendando nada más que las dos películas, ¿no? Claro. Las tres películas en este caso. Y en este caso, yo te diría, si por ejemplo, a los cinéfilos que les gustan actuaciones naturales, actuaciones profundas, despertares, por el lado de Robin Williams y por el lado de Robert De Niro, wow. O sea, es un, como dirían los españoles, no tiene pérdida. Sí, merece la pena, como dicen. Sí, no. Oye, y también la película previa que nos estás recomendando, que es la de Naranja Mecánica. Bueno, Naranja Mecánica, que también es un película, el actor genial también. Sí. Sí, tanto que su papel fue tan trascendental que el mismo Kubrick, después de que se dio cuenta que los jóvenes de esa época empezaban a imitar las acciones de este joven y de esta pandilla, la tuvieron que sacar de circulación la película un buen rato. Sí. No, y tienes que verla con esa visión, ¿no? Con una visión de una crítica a la sociedad. Ahora, el problema es que esa yo la vi cuando he de haber estado en secundaria, ¿no? Yo más o menos. ¿Te habrá pegado más todavía? ¿Te ha impresionado más? No, desde luego, nada más que pues, yo andaba con la música y demás, entonces eso a mí me sirvió mucho, ¿no? La música fue para mí, me sacó de muchos caminos, incluso de flojera que podría haber incurrido en la adolescencia. Ahorita que mencionas de música, que tú estuviste, ya me platicaste fuera de cuadro, en la musicalización de otra película, pero regresando otra vez aquí a la de Naranja Mecánica, cómo Kubrick juega con Beethoven, con la música de Beethoven,
en toda la película, tanto que incluso en la terapia le ponen música de Beethoven cuando le ponen los ojos así abiertos para que vea escenas de violencia y le genere asco. Sí, y mira, ahí es un principio que la escuela conductista obviamente estableció, que ahora se le conoce como memoria implícita de largo plazo asociativa. Nuestro cerebro asocia colores, asocia música o sonidos. Tú siempre asocias olores, ¿no? Entonces, en este caso, precisamente, como a él le encantaba en ese periodo de violencia escuchar a Beethoven, pues se la ponían para que precisamente rompiera, asociara que era negativo, ¿no? Pero es muy interesante porque aquí Kubrick juega además con la cámara de una manera que no se había hecho antes, ¿no? Sí, porque aunque no había efectos especiales en 2001, decía, en el espacio, ¿no? Pero es otro tipo de cine. Pero aquí la cámara se convierte en un actor, en un actor más. Todos esos close-ups y todos esos zoom que hace durante la película es un antes y después. Sí, ¿no? Leía que te hace sentir que estás siendo parte de la escena. Que te mete. Te mete a la escena y después se aleja y te deja con siluetas y sombras para que lo veas desde otro punto de vista, ¿no? Exacto, era un genio. Sí, definitivamente. Adelantado. Era un Buñuel, claro, a Buñuel le tocó otra época y el cine en blanco y negro y demás. Pero sí, era un genio, ¿no? Sí. Y esta es la de otra de Atrapado sin salida, también con dos superactores, Jack Nicholson, y sale también Danny DeVito, fíjate. Sí, claro, es de sus primeros papeles. Y además es bien interesante porque aquí el director buscó, yo creo que el casting fue excelente, porque buscó la personalidad del actor, cómo la podía reflejar en ese grupo a los que nos dedicamos a esto no nos gusta decir locos, ¿no? Sino a ese grupo de pacientes, ¿sí? Que logra en este caso que Danny DeVito se proyecte. Y Danny DeVito, si tú ves esa película, lo vas a ver caracterizado en muchas películas posteriores. Porque ese es Danny DeVito. Sí, exacto. Y sale también el que acaba de morir. Soy malo para los nombres. El que hizo de profesor en Regreso al Futuro. Ah, sí. Acaba de morir también. Doyle, se me olvidó también. Lloyd. Ajá. Sí, también sale. Sí. Y además es muy interesante porque ahí ves lo histriónico que era ese actor. Porque después, como el tío Lucas en Los Locos Adams, no ves, pero aquí hay unas escenas tremendas cuando pierde el cigarro y cosas por el estilo, ¿no? Entonces también es un peliculón basado, en este caso, en problemáticas psicológicas y neuropsicológicas, ¿no? Sí. Pues a quienes están avesados en el tema y que les guste todo este tipo de cine, además de que ver grandes actuaciones, pues van a ver temas muy interesantes, ¿no? Y sale también, de hecho, ganaron el Oscar como mejor actor y como mejor actriz. No, y como mejor actriz, la señora que hace de enfermera. Ah, ya. Aquí tengo el nombre también. Sí, te digo que soy malo para los nombres. Yo traía ahí mi acordeón, pero no me lo traje. A ver, pásame el nombre del doctor Doc, que sale en Volver al Futuro. Pero bueno, la actriz que tú dices es esta Estelle Louise Fletcher. Actrizaza. Murió apenitas, Apenitas también. Sí, es una lástima porque ha sido un año, una temporada no muy buena para el cine. Son ciclos. Son ciclos, exacto, son ciclos. Que todo llega a su fin, ¿verdad? Sí. Sí, pues bueno, antes que terminemos esta sección, Martín, pues en verdad ha sido un placer platicar contigo, al que hayas estado también. Al contrario, muchas gracias. Ha sido el programa se ha puesto de manteles largos, hemos siempre tenido aquí grandes invitados y hoy no fue la excepción, Martín? No, gracias. Y no, pues yo cuando vi el podcast,
pues te hablé y te dije, oye, está genial. Y yo soy cinéfilo, pero de corazón no tengo la memoria que a lo mejor debería, pero no me acuerdo de los nombres muchas veces. Sí, no te preocupes. Pero no, definitivamente creo yo que yo les auguro mucho éxito, definitivo. Y creo que es volvemos en donde estamos muchos, ¿no? Uh-huh. Es una forma de cultivar a quien vea el podcast en cuanto a lo que es el cine, ¿no? Sí, entonces me encantó el doctor cómo fue determinando toda la parte médica. Por eso decías lo de los médicos. Sí, hay que romper. Ahora hay que hablar de otra cosa. Sí. No, digo, aquí finalmente decidimos hacer un espacio relajado, cordial, donde hablamos de lo que más nos gusta, que es el cine, sin ser nosotros los grandes expertos, porque no estamos hablando ni de técnica, ni de encuadres, ni nada de esto, que para eso también hay sus especialistas. Pero como en el caso tuyo o del doctor, son cinéfilos de corazón, que además de sus profesiones, de sus respectivas profesiones, pues les apasiona lo mismo que a nosotros, ¿no? Que es el cine. Sí, y es cultura. Sí, exactamente. El cine es cultura. Sí, pues otra vez no tenemos todavía el dato, ¿verdad? Christopher Doyle. Estaba yo cerquita. Sí, estábamos cerca. Sí, es una lástima también, un actorazo. Sí. Y ahí demuestra su capacidad histriónica de una manera. Entonces también se las recomendamos, vean. Y hay una que nada que ver con lo que estamos hablando del tema, pero donde se unen dos actores, también Robert De Niro y, bueno, no te iba a decir que era Jack Nicholson, pero no es. No Somos Ángeles, muy buena, ¿eh? Ah, sí. Muy buena, también muy recomendable. Hablando de histriones, de sus sí, ¿No es Al Pacino? No. Porque también cuando se juntan Robert De Niro y Al Pacino, wow. Sí. Fue en esta de gangsters, ¿no? De policías contra... Sí. Y otra en la que era detective Al Pacino y Robert De Niro era delincuente. También es buenísima. Sí, ¿verdad? Pues como ven, amigos, aquí nos podríamos pasar horas y horas platicando, pero ya tenemos que dejar ir a Martín porque tiene una conferencia que dar. Sí. Entonces, es muy solicitado, así que estamos muy contentos. No, muchas gracias por la invitación. Continuamos. Bueno, pues gracias a todos nuestros cinéfilos que nos han seguido. Este ha sido el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No sé cómo te sentiste tú, Maridani. A mí la verdad me encantó la conversación. Espero que a ustedes también les guste. Pues hablamos un poquito de todo. Siento que también desde la parte científica aprendimos muchas cosas. Aprendimos un poco de cómo funcionan nuestras emociones, cómo funcionan nuestros pensamientos, la importancia que estas tienen, ¿no? En la manera en la que pues también actuamos. Pero también un poquito de apreciar la magia del cine y cómo podemos todos a través del cine pues entender cosas así como así de complejas, ¿no? Desde la psicología, como es que un niño chiquito pueda aceptar sus emociones y que sepa que todas las emociones son buenas. Claro. Y también como en esta época de los 70s, 80s y 90s, el mismo cine ha sido como un elemento de denuncia cuando el Estado ha querido pues un poquito como intervenir en el tema de la libertad de los individuos, metiéndose en estos temas de psicología. Claro, lo hemos visto en otras latitudes, ¿no? Pero que con esas películas nos ayudan a conocerlas. Entonces, esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que vamos a poner en la biografía del podcast. Y pues, sin más, aquí les estaremos compartiendo mucho más contenido de cine y de psicología.